Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y bienvenidos al podcast de 15 minutos en la UCI a través de Spotify. Yo soy Eder Zamarrón, soy urgenciólogo intensivista y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es la ventilación mecánica. Para eso tenemos de invitado y prácticamente de la casa al doctor Orlando. Bienvenido, Orlando. Hola a todos, vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy, sumamente relevante en los últimos 2 años y medio, ventilación mecánica en insuficiencia respiratoria. Y efectivamente vamos a hablar de este tema y como todo, pues por el inicio, ¿qué es la ventilación mecánica? Bueno, la ventilación mecánica es una estrategia de soporte respiratorio para cuando una persona no puede respirar, no puede ventilar por sí misma, porque tiene una neumonía, tiene los pulmones inflamados, infectados, hinchados, llenos de agua, secreciones, que tienen alguna obstrucción en la vía respiratoria que no se puede manejar. Esta estrategia de soporte lo que va a hacer es oxigenarla, mantenerla con un aporte de oxígeno que pase de los pulmones a la sangre para que no disfuncionen sus órganos, principalmente el cerebro, los riñones, etc. Y en lo que se le da el tratamiento a la causa. Si es una infección, se le da antibióticos, si es un espasmo en la vía respiratoria, generarle broncodilatación, etcétera, etcétera. Esta estrategia, como les comento, es solamente un soporte. Va a mantener oxigenado al paciente en lo que se trata la causa. No es curativa, la ventilación mecánica. Para todos los que me escuchan que no son profesionales de salud, si le dicen que a su familiar lo van a tener que intubar, eso no quiere decir que el paciente se va a curar. Quiere decir que le están dando una oportunidad de comprar más tiempo, de salir adelante en lo que se trata la causa que lo mantiene grave. Eso que mencionas es bien importante y hay que hacer un énfasis o recalcarlo, que la ventilación mecánica no cura a nadie, no es algo que vaya a incidir netamente como un proceso terapéutico, pero sí busca objetivos muy claros. El tener objetivos de un paciente bajo ventilación mecánica hará pues estar monitorizándolo adecuadamente. Y hablando de los objetivos, ¿nos podría decir qué busca o qué es el objetivo de un ventilador mecánico? Perfecto. Fíjense que como principal objetivo yo pondría oxigenar al paciente, pero no dañarlo, porque desafortunadamente el ventilador nos oxigena, pero si lo hacemos de una mala manera, si lo hace un personal que no esté entrenado o capacitado para manejar un ventilador mecánico de un paciente, sobre todo grave, le puede costar caro al paciente, puede hacerle mucho daño no nada más a nivel pulmonar, sino al cerebro u otros órganos. Entonces los objetivos serían: 1, aliviar la insuficiencia respiratoria. El paciente que tiene muy poco oxígeno en la sangre por algún proceso infeccioso, etcétera, pues con el ventilador podemos oxigenar más la sangre. 2, generar una adecuada ventilación. Pacientes que están, por ejemplo, con sobredosis de alcohol, drogas o con algún padecimiento neurológico grave, un evento vascular cerebral, una hemorragia intracraneal que haga que pierdan la conciencia o un trauma craneoencefálico y que no puedan ventilar ellos por sí mismos, también se tiene que intubar para ventilarlos nosotros y proteger también su vía respiratoria. Otra, aliviar el cansancio respiratorio. Hay gente que lleva muchos días de un padecimiento pulmonar grave que sus músculos ya no dan para más. Ya se cansaron de estar jalando y jalando y jalando aire por 1, 2, 3 días. Y si es un paciente, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya tiene los músculos muy débiles, ya no puede jalar aire, pues tendremos que intubarlo para aliviar también inclusive la fatiga respiratoria en algunos casos. Ahora, es importante determinar que idealmente tendríamos que intentar evitar la intubación con otras medidas en caso de insuficiencia respiratoria, como cánulas nasales de alto flujo o ventilación mecánica de forma no invasiva. Si estas dos llegan a fallar, sí tiene que intubarse al paciente para mejorar. Eso que comentas es importante. El hecho de que se trate de intubar al paciente no significa que nos aferremos a no intubarlo. Es decir, vamos a darle oportunidad con soporte no invasivo, como tú lo comentas, oxigenoterapia también de bajo flujo, de alto flujo o no invasiva. Pero en el momento en que se tenga con criterios, como bien lo comentas, de todo esto, respiratorio, neurológico, algunos misceláneos, entonces se tiene que hacer la intervención para buscar el mejor pronóstico. Como siempre les comentamos en las que han ido a nuestros cursos, pues, al final de cuentas se usa en el punto más crítico de la evolución. No significa que intubar a un paciente esté condenado a fallecer,
porque eso también es otra. Una vez yo les contaba en los cursos que íbamos a Culiacán, me parece. Entonces enfrente iban dos muchachos y uno le dice a otro, ¿cómo está la tía? Y dice, no, pues la tía anda mal, compa. Dice, ¿qué pasó? Dice, no, ya la intubaron. Dice, qué buena que era la tía. Entonces dices, ay caray, y ellos asumieron que como ya estaba intubada, ya era a fallecer. Y no es así. O sea, tenemos que pensar que es para apoyarlo, para resolver la causa de base, para protegerle los pulmones, darle buena oxigenación, manejarle bien los niveles de CO2 y que el paciente compre tiempo, ¿no? Claro, y esa vez que íbamos de viaje no había COVID. Ahí la mortalidad estimada a nivel global por distrés respiratorio, que normalmente era la influenza la causante, es del 50%. Desafortunadamente ahora sí dicen que su tía va a fallecer, tiene 81% de riesgo de fallecer en México por un mal manejo del paciente en general, incluyendo el ventilador mecánico. Hay que considerarlo. Sí, ahora sí es más posible que fallezca cuando es SDRA por COVID, una neumonía grave por COVID, un COVID crítico como le llaman. Oye, y entonces ya no pudimos evitar la intubación, intubamos al paciente. Ahora, el paciente intubado y bajo ventilación mecánica, ¿qué hay que estar monitorizando? Bueno, hay varias cosas tanto del ventilador mecánico como externas. Para empezar, por ejemplo, las cosas externas, pues el paciente que está intubado y está regularmente cuando tiene insuficiencia respiratoria severa o síndrome de distrés respiratorio, casi siempre va a estar sedado. Es un paciente que ya no se puede proteger por sí mismo, tenemos que protegerlo nosotros. Si el paciente está en una sola posición todo el tiempo, se van a hacer úlceras por presión, tenemos que estarlo volteando, acomodando cada 2-3 horas para evitar ese tipo de formación de úlceras que después nos pueden dar un problema tremendo. El paciente a veces requiere fármacos, por ejemplo, hablando de COVID-19, va a requerir tal vez dexametasona y eso puede hacer que sus cifras de glucosa se eleven, aparte de la propia inflamación por la enfermedad. Cualquiera que sea, si se eleva mucho la glucosa de forma sostenida va a generar complicaciones. Si se nos baja la glucosa también va a generar peores complicaciones, la glucemia. Tenemos que monitorear mucho sus signos vitales, su presión arterial, frecuencia cardíaca, para que no se hipotense el paciente durante la secuencia de intubación y posteriormente bajo la ventilación mecánica, porque la hipotensión sostenida también genera hipoperfusión tisular y nos lleva a fallas orgánicas y a la muerte. También debemos monitorear la uresis del paciente, que esté orinando perfectamente bien. La función renal es muy importante. Muchos pacientes intubados graves generan disfunción renal y eso está directamente relacionado con un incremento en la mortalidad. Debemos vigilar que no se formen trombos en las piernas o trombos en los pulmones, para lo cual hay que darle tromboprofilaxis a los pacientes. Casi siempre es dada con heparinas de bajo peso molecular a dosis estándar, y vigilar también algunas otras cosas, tal vez cómo está su corazón, cómo están algunos órganos, y eso puede echarse mano con el ultrasonido para vigilar de forma integral al paciente. Y respecto al ventilador mecánico, tenemos que vigilar principalmente la oxigenación del paciente. Tenemos que mantenerlo saturando bien, tal vez una cifra 92 a 96% es bastante bueno para los pacientes que se encuentran intubados, y una gasometría nos sirve para monitorear el dióxido de carbono también y el pH del paciente. El dióxido de carbono debe estar en unas metas adecuadas, no hay una cifra bien establecida, cifras menos de 60, inclusive algunos autores dicen que hasta 80 milímetros de mercurio sin tanta repercusión en el pH, que tengan un pH arriba de 7.15 por ejemplo, pueden mantenerse así durante la ventilación mecánica siempre y cuando no sean neurológicos. Si son neurocríticos, el CO2 tiene que estar bien controlado para la cifra que le toque a ese paciente dependiendo de su altura sobre el nivel del mar, que a nivel del mar es 35 a 45, 40 por ejemplo. Entonces, digamos, como resumiendo, tenemos que ver lo extraventilatorio, como todo lo que le dijiste, y mucho más cosas ahí con el paciente. Por ahí tenemos un video en el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas que se llama ABC del paciente crítico, que vigilas prácticamente todo, ¿no? Y netamente lo ventilatorio, que es los gases, como CO2 y oxígeno. Saco una gasometría para vigilar los gases. Sí, entonces, o también se puede hacer con un CO2 exhalado. Entonces, oxígeno, CO2 y presiones de los pulmones. Ajá. Digo, estamos haciendo un lenguaje no tan técnico porque queremos que la ventilación mecánica se comience a conocer por todos los profesionales de la salud, no solamente los que están en terapia o en áreas críticas. Entonces, ¿qué nos podrías hablar exactamente de las presiones de los pulmones? ¿Para qué sirve? No generarle tantas presiones en los pulmones. Claro, nuestros pulmones están acostumbrados a manejar cambios de presión muy discretos. Que es que cuando ustedes inspiran,
hacen una presión negativa a comparación de la presión atmosférica, que es muy pequeña, muy pequeños cambios, tal vez de -2, -3 centímetros de agua, son mínimos cambios. Y cuando ustedes exhalan, hacen unos cambios de presión ahora positiva dentro de la vía respiratoria para poder sacar el aire de dentro. Entonces son tal vez +2, +3 centímetros de agua. Cuando un paciente tiene una insuficiencia respiratoria franca, se requiere que se le inflen los pulmones ahora a partir de una máquina, y esa máquina le va a echar el aire, y esa presión va a ser mucho más alta de la que están acostumbrados los pulmones a respirar. Por tanto, cada vez que le entra el aire a los pulmones bajo ventilación mecánica, pueden lesionarse cíclicamente, respiración a respiración. Por eso hay que controlar las presiones para que sean en una cifra que haga el menor daño posible. Para esto se conocen varias presiones. Las más clínicamente significativas es la presión máxima del sistema respiratorio, que mantener una presión menos de 35, 45 centímetros de agua puede asociarse a menos lesión pulmonar, inclusive a que no estallen los pulmones con tanta presión. Hay otras presiones que vigilamos, la presión meseta y la presión de distensión pulmonar, que ya se requiere hacer un poco más de mediciones, como una pausa inspiratoria, para mantenerlas en un rango protector que durante la inspiración no me genere mayor daño en el paciente. También la presión automática generada por los pacientes cuando tiene atrapamiento de aire en situaciones de broncoespasmo, asma, EPOC, pues puede generar la muerte del paciente, que se llama autopip, y también tendríamos que monitorearla. Básicamente, si quieres que te lo resuma, todo viene, esas 4 presiones son las más importantes. Sí, claro, o sea, al final de cuentas, el hecho de que mantengamos buenas presiones hará que no dañen, por decirlo de una forma muy burda, que no se dañen los pulmones. Mantener buena oxigenación va a hacer que funcione bien todas las células de nuestros órganos, y tener un CO2 normal hará que no existan cambios importantes del tono vascular a nivel cerebral, a nivel pulmonar. Entonces son fundamentales eso, ¿no? Que no se nos olvide cuidar muy bien las presiones, cuidar muy bien los gases. De una forma muy burda, eso es lo que se busca con la ventilación mecánica. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, todos dicen, bueno, se intuba, y muchas de las veces más que en terapia, luego es cuando se tiene más familiaridad el hecho de progresar a mi paciente, porque muchos dicen, bueno, lo intubo, lo ventilo bien, muchos creen que es dejarlo sedado hasta ver a cuándo. ¿Cuándo tú consideras ya la progresión de un paciente hacia la extubación? O sea, ¿cuál sería el camino a seguir? Bueno, lo principal para poder avanzar en un paciente que se encuentra intubado es corregirle la causa. Si el paciente tiene un trauma de cráneo severo con hipertensión intracraneal, lo que urge es que el paciente se le quite esa hipertensión intracraneal. Si tiene un síndrome de estrés respiratorio severo y tiene los pulmones completamente inflamados, pues esperamos hasta que los pulmones se desinflamen para intentar poder progresarlo. En este caso, que actualmente es lo más frecuente, ¿cómo vamos a intentar avanzar en esos pacientes? Cuando ya oxigene mejor el paciente, cuando nosotros podamos bajar el aporte de oxígeno del ventilador, habitualmente a cifras menores del 50% de aporte de oxígeno, de FiO2, y que el paciente oxigene bien, más del 92%, quiere decir que ese paciente ya tiene la mayoría de los pulmones pues ventilados y pueden difundir adecuadamente el oxígeno. En ese momento podremos inclusive empezar a hacer pruebas en el paciente. Dos estrategias que han disminuido la mortalidad en pacientes graves intubados es: 1, prueba del despertar diario. Quiere decir que si un paciente ya le resolví la causa, ya sea neurológica, ya sea pulmonar o de otra índole, ese paciente diario lo tengo que suspender los sedantes, interrumpir la sedación diariamente para ver cómo despierta. Si el paciente despierta y es capaz de ventilar bien de forma asistida o espontánea, ese paciente es un paciente que ya va más rápido para adelante. La otra estrategia es, cuando ya querramos intentar extubar a un paciente, hacer una prueba de ventilación espontánea, que es una similitud o una simulación de cómo estaría el paciente ya sin el respirador, sin el ventilador mecánico, a ver si podría oxigenar igual de bien sin él que con él. O sea, suspender la sedación y reiniciarla si se ocupa, o a veces ya no reiniciarla nunca. La mayoría de las veces es, porque muchos creen que es suspenderlo, veo cómo está y volver a prenderlo. No, a veces es quitarle la sedación una vez resuelta la causa. Como dice, si fue un síndrome de estrés respiratorio agudo, a lo mejor estuvo pronado, se mejoró, se volvió a supinar y ahora ya está en condiciones óptimas sus pulmones para progresarlo. O sea, ahí decidimos quitar la sedación, ¿vale? Cuidado, porque siempre hay que dejar la analgesia, y a lo mejor nunca se ocupa regresar a la sedación. ¿Estás de acuerdo? Porque muchos cometen ese error. Claro, solamente se tiene que sedar a quien tiene indicación. Desafortunadamente hay evidencia de que no es así siempre.
El estudio más grande de evaluación de la sedación de los pacientes graves es el estudio non-SEDA. Recientemente salió un análisis post-hoc de este estudio non-SEDA en el cual se ha demostrado que la mayor causa por la que mantenemos a los pacientes sedados es por agitación, y eso es una iatrogenia. Un paciente agitado se le tienen que dar medicamentos para que el paciente se calme, se le quite la ansiedad o se le quite el dolor o se le quite el problema que lo está llevando a la agitación, y para eso tenemos otros medicamentos que no son sedantes, que son antipsicóticos o son ansiolíticos, y con eso el paciente va a estar tranquilo sin estar sedado. Tienen que entender esa diferencia tremenda. No todos los pacientes intubados requieren sedación, pero sí todos requieren analgesia como mínimo, y los que estén ansiosos o agitados van a requerir antipsicosis o ansiolisis en algunos casos. Entonces eso es lo que hay que tomar mucho en cuenta. Dormir a un paciente que no requiere dormirse, le estamos incrementando días de estancias hospitalaria, mayor posibilidad de neumonía asociada al respirador, mayores costos hospitalarios, más angustia para la familia y todo lo que ustedes quieran, inclusive más riesgo de delirio y más agitación si nos la pasamos sedándolo por el afán de no progresarlo rápido. Y ya vamos en la recta final, y haciendo un recuento hay que saber cuándo intubar, ¿verdad? A veces se puede evitar la intubación cuando usamos sistemas no invasivos, como lo es alto flujo o ventilación no invasiva. Una vez que se intuba hay que cuidar muy bien lo extraventilatorio y lo ventilatorio. Cuando está resuelta la causa, pensamos en la progresión, y ahorita hablaste de una prueba de ventilación espontánea, que es lo que nos llevaría finalmente a la extubación. Ahí entonces la última pregunta es: ¿cuándo decidimos extubar a un paciente? Ok, cuando el paciente ya se le controló la causa que llevó a intubarlo, respiratoria, neurológica, quirúrgica, la que sea. Uno, ya está controlada o resuelta mejor. Cuando el paciente tiene una cifra de hemoglobina arriba de 7-8 gramos por decilitro, cuando el paciente no tiene datos de respuesta inflamatoria, tal vez como fiebre, como taquicardia arriba de 140 latidos por minuto, que no esté hipertenso, con una presión sistólica más de 180 milímetros de mercurio, que el paciente ya no hipoventile, que no se nos quede dormido, por ejemplo, ese paciente, estamos pensando que, y que oxigene bien, obviamente, que el FiO2 esté menos de 50%, esté oxigenando más del 92%, ese paciente sabemos que ya respiratoriamente no está tan mal, neurológicamente si está despierto y obedece órdenes, pues súper bien. Si tiene buena cifra de hemoglobina y no tiene lo demás que les acabo de comentar, ese paciente tendríamos que pensar en extubarlo prontamente. Para esto tendríamos que evaluar si va a aguantar la extubación o no va a aguantar la extubación. El peor error es no pensar en que el paciente pueda fallar, porque eso nos hace que no lo evaluemos. Tenemos que evaluarlo antes de extubarlo, porque más vale prevenir que lamentar. ¿Qué evaluamos? De forma muy sencilla. Dos cosas. La fuerza muscular del paciente. ¿Cómo está la fuerza de sus músculos inspiratorios, principalmente del diafragma, por ejemplo? Ese es uno. Y dos, si el paciente va a poder movilizar, por ejemplo, las secreciones cuando se extuba, y eso depende de su estado neurológico y de sus músculos expiratorios. Necesitamos esas dos cosas cuando menos. Existen algunas fórmulas y algunas técnicas para evaluar la musculatura inspiratoria, como es el índice de Tobin, que nos dice si el paciente se va a cansar o no de respirar, o la fuerza inspiratoria negativa que sea capaz de hacer con su diafragma. Y para toser existen algunos predictores como el flujo de pico expiratorio al toser, o sea, qué tanta velocidad saca el aire el paciente cuando tose, o clínicamente cómo se ve, cómo se escucha la tos en el paciente, si es adecuada y el paciente está neurológicamente íntegro, tal vez ese paciente pueda no fallar la extubación. Pero la más importante de todas es la que comentó el doctor Eder, que se llama prueba de ventilación espontánea. El ventilador, como les comenté al principio, ventila al paciente echándole presión de afuera hacia adentro. Entonces ahí lo que hace es que se infla el paciente con una presión externa. Entonces la forma de hacer una prueba o una simulación de que el paciente no tiene un ventilador mecánico es quitándole la presión del ventilador, dejándolo solamente con el flujo de oxígeno hacia sus pulmones, nada más, sin ninguna presión. Entonces la presión que va a generar que el paciente ventile va a ser la única que generen los músculos respiratorios del paciente. Si el paciente sin ayuda del ventilador está bien por 30 minutos con su propia musculatura, puede ventilar por 30 minutos adecuadamente, y el paciente está neurológicamente íntegro, no se nos duerme, no se agita, no le falta el aire, mantiene una buena oxigenación, el paciente no cambia mucho sus gases arteriales, se mantiene bien oxigenado y con un control de dióxido de carbono, y no tiene datos de empeoramiento clínico, ese paciente tal vez se pueda extubar. Aún así, tiene una posibilidad de fallo a la extubación entre un 8 y 18% si es paciente no COVID, y si es paciente con COVID hasta un 40%.
Eso que mencionaste es bien importante y me gustó, o sea, para fines globales es evaluar la inspiración, sobre todo el diafragma, y evaluar la expiración y qué tanto puede proteger la vía aérea en relación también a su estado neurológico. Y hay varias pruebas, o me atrevería a decir muchas pruebas que se tendrían que hacer ya pegados con el paciente, pero lo que queremos aquí es darle como una estructura de lo que es la ventilación mecánica. Ventilación mecánica es un mundo, se requiere buena teoría, pero me atrevería a decir que se requiere mejor práctica. Claro. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta, como ya lo saben algunos que nos siguen aquí en el canal o en Spotify, tenemos ahí un curso de ventilación mecánica, me avento el autogol porque pues es de nosotros mismos, para que los que quieran aprender ventilación mecánica nos visiten en la página de siemprevirtual.com o que nos sigan en Ventilación Mecánica Vento en Facebook para que puedan obtener un curso presencial en México y pues ahí convivamos un poco más y vean lo bonito que es aprender ventilación mecánica y pues no quisiera decir sencillo, pero sí es sencillo, o sea, realmente cuando lo enseñas ordenadamente es sencillo, ¿no? La ventilación mecánica. Claro, si se hace de forma sistemática, ustedes van a poder aprender que es muy fácil ventilar a los pacientes, desde los que están más fáciles de ventilar hasta los más difíciles, como los que tienen distrés respiratorio o padecimientos obstructivos agudos. Realmente sí les recomendamos mucho que aprendan ventilación mecánica porque, como se dan cuenta, la mayoría de pandemias actualmente son respiratorias y fácilmente en algún momento algún amigo, algún familiar va a estar expuesto a esta situación, y si no hay alguien que lo ventile adecuadamente y que lo pueda sacar adelante, pues los mismos que vamos a estar sufriendo esas consecuencias somos nosotros mismos. Así que los invitamos muchísimo a que se capaciten en muchos ámbitos de la medicina, nunca pierdan ese interés y mucho en ventilación mecánica. Sí, ¿no? Y no necesariamente con nuestro grupo, con cualquier grupo bueno, que no sé si haya... No hay más buenos, pero capacítense, es de verdad que se lo decimos de todo corazón. La ventilación mecánica no es exclusivo de una especialidad. La ventilación mecánica es un derecho de los pacientes y lo tienen que saber todos los profesionales de la salud que se encuentren con la posibilidad de hacerlo, desde urgencias, prehospital, perioperatorio, piso de medicina interna, piso de quirúrgicos y hasta la terapia intensiva, les digo yo, pero realmente donde el paciente esté intubado o ventilado debemos de manejarlo bien, protegerle bien sus pulmones y mantenerle buenas metas y buen monitoreo. Bueno, pues yo creo que se ha cumplido el objetivo de darles una empapada grande de lo que es el hermoso mundo de la ventilación mecánica. ¿Algo más, Orla? Ya están empapados, ya está muy bien. Y ya pueden ir felices. Bueno, muchas gracias. Si llegaste hasta acá, recuerda seguirnos en Spotify como 15 minutos en la UCI y en YouTube como entrenamiento en áreas críticas. Ahí suscríbete y pues dale manita arriba. Bye.